Señor les bendiga a todos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 6. Vamos a leer esta noche. Romanos, capítulo 6. Versículos del 3 al 6. Gloria a Dios. Romanos capítulo número 6, versículos del 3 al 6. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Bien, entonces lo leemos. Dice de la manera siguiente, Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Solamente eso leemos, hermanos, y unámonos para pedirle al Señor que nos envíe su palabra. Le invito a que cierre sus ojos y ore conmigo. Y oramos también por las necesidades. Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estar en este lugar. Gracias, Dios, por cada vida presente. Gracias, Señor, porque eres tú el que ha motivado el corazón de cada uno de ellos y ellas para esforzarse y estar en este lugar. Gracias, Señor. Sabemos, Dios, que tú tienes bendiciones grandes para todos aquellos que con obediencia, Señor, te buscan con un amor, Señor, dispuesto, con un corazón dispuesto para oír tu palabra, para aprender de tu verdad. Por eso rogamos en el nombre de Jesús que te quedes con nosotros. Te rogamos, Señor, también que por favor sanes al enfermo. Señor, tú conoces las diferentes enfermedades, Padre, que acechan a tu pueblo, a mis hermanos y hermanas, a sus familiares quizá. Señor, en el nombre santo de Jesús, tenga misericordia, Señor. Rompe, Padre, toda enfermedad, toda cadena, Señor, que está atando a mis hermanos y hermanas y a sus familiares con enfermedades duras y crueles. Ten misericordia, Señor, y sana. Echa fuera todo cáncer, Señor, todo tumor canceroso. Echa fuera, Padre, toda dolencia, Padre bueno, toda, Padre, deficiencia pulmonar, toda deficiencia en los riñones. En el nombre de Jesús, sana toda llaga, Señor, del estómago, toda llaga intestinal, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sea propicio, Señor. Oh, en el nombre santo de Jesús. También pedimos por aquellos familiares, Señor, que no te conocen. Tú puedes romper, Señor, la incredulidad en las vidas. Pues de ello damos fe, Señor, que así nos encontrábamos nosotros, Padre, lejos de ti. Pero tu gracia y tu misericordia nos alcanzó un día. Así rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que tu luz gloriosa resplandezca en la vida de aquellos que aún no te conocen. En el nombre santo de Jesucristo, envía la provisión también a los hogares, Señor, a las familias necesitadas, allí donde hay escasez. Padre, donde falta el alimento, provee, mi Señor, en el nombre santo de Cristo.
También abre, Señor, las oportunidades de empleo para tus hijas y tus hijos. Señor, conoces las peticiones de tus hijas, conoces las peticiones de tus hijos. Oh Dios, provee empleo, Señor, aquel que lo necesita, aquel que lo está pidiendo, en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret lo rogamos. También háblanos, Señor, con tu palabra. Enséñanos tu verdad. Quédate con nosotros, por favor, Señor, e ilumínanos para que podamos aprender cada día más de tu verdad, cada día más de tu palabra. Por Jesús te lo rogamos, precioso Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano, hermana. En esta oportunidad vamos a ver el tema, el bautismo en agua, continuando así nuestra enseñanza básica, también conocida como doctrina. El bautismo en agua es el tema que nos ocupa. Quiero decirle que hemos leído estos versículos, aunque no son los únicos. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que se refiere al bautismo en agua. Y vamos a ver algunos, vamos a leer algunos, quizás no todos por razón de tiempo, pero le sugiero que tenga su Biblia allí abierta para que esté dispuesta o dispuesto a corroborar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bueno, del bautismo en agua, nosotros podemos decir, hermanos, que en la palabra de Dios existen dos ordenanzas que han sido dadas para su iglesia. El primero es el bautismo en agua y el segundo es la cena del Señor, conocida también como Santa Cena. Y se les llaman ordenanzas porque en la palabra de Dios existen mandamientos expresos para que los cristianos las practiquemos. De manera que al ser ordenanzas implica que son de estricto cumplimiento para aquellos que hemos creído en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, hermanos. No puede haber un cristiano, no puede llamarse a alguien cristiana que resiste el obedecer esta palabra, que posterga y dice, no, yo no. Algunos hasta han llegado a decir que nunca se bautizarán en agua. Otros tal vez lo están postergando, pero ya vamos a ver las razones por las que ocurre eso. No significa que la persona no ha creído, simplemente que hay una barrera, hay una enseñanza que no ha comprendido, que no es voluntario, no es que si yo quiero obedeceré esa ordenanza. Recuerde, solo el nombre de ordenanza refiere que es de estricto cumplimiento. ¿Está aquí, hermano? Entonces, y eso no es para otras personas, sino para todos aquellos que hemos recibido ya a Jesús como nuestro Salvador. El propósito, hermanos, de estas ordenanzas es que ofrecen símbolos, oiga esto, símbolos materiales que ilustran verdades espirituales. De manera que el bautismo en agua tiene elementos simbólicos, pero porque sean simbólicos no quiere decir que no están profundamente arraigados a la palabra y voluntad de Dios, sino que esos elementos simbólicos expresan verdades espirituales, con el fin de que los creyentes las retengamos permanentemente. Las ordenanzas, hermanos y hermanas, no transfieren, no comunican que más santidad o salvación, como algunos así enseñan. No, los beneficios de las ordenanzas se reciben
cuando los creyentes cobramos conciencia de su significado y las practicamos, oiga esto, en el sentido que las Escrituras lo señalan. Es entonces cuando toda la simbología realizada en el bautismo en agua o en la cena del Señor tiene un gran peso en la vida del creyente. El bautismo es la ceremonia que expresa simbólicamente, oiga, uno, la muerte del creyente a su vida de pecado. Los versículos que leímos del 3 al 6 expresan eso. Y Pablo les escribe a la iglesia de Roma y les dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, oiga, en su muerte? Esta muerte del creyente a su vida de pecado, usted y yo la conocemos como nacer de nuevo. Amén, hermanos. El nuevo nacimiento en eso consiste, en que hay una plena convicción que el Señor me ha rescatado, que el Señor me ha perdonado y que ya no estoy atado a la vida pecaminosa, ya no practico el pecado. ¿Está conmigo? Esto no implica o no significa que no pueda, ¿verdad?, que algún creyente llegue a cometer un pecado. Por supuesto que eso pasa, porque como lo digo siempre, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, somos proclives al pecado. ¿Está conmigo? Pero como lo decíamos en una enseñanza anterior, no lo hacemos voluntariamente, no somos practicantes del pecado. Es más, afirmamos que el Señor nos sacó de la vida pecaminosa. Amén, hermanos. Y eso significa que hemos nacido de nuevo. Nuestra naturaleza pecaminosa ha quedado atrás y tenemos una nueva naturaleza. Una naturaleza que ama la obediencia a la palabra de Dios. Una naturaleza que está dispuesta al servicio de nuestro Dios. ¿Está aquí, hermano? Una naturaleza completamente diferente. Una naturaleza donde amamos servir a Dios. Donde amamos alabar al Señor. Amén, hermano. Pero cuando la persona no está consciente, no hay conciencia de esto, entonces, lógicamente, todavía sigue viva carnalmente hablando. No ha muerto al pecado, no ha muerto a su vida pecaminosa. Vive añorando volver a tener aquellas prácticas, aquella vida de maldad. Vive pensando en lo dulce, en lo agradable que es esa vida de la cual Dios quiere que nosotros salgamos. Amén, hermanos. No hay una conciencia. Entonces, la persona puede ser religiosa. La persona puede asistir constantemente a la congregación a la que pertenece y puede estar allí constantemente, hasta privilegio quizás le pueden dar al ver la constancia de asistencia de esa persona, pero en su interior todavía existen cadenas, todavía hay lazos fuertes que le llevan, que le arrastran nuevamente a mentir, a robar, a toda clase de maldad. No ha nacido de nuevo. Ese es lo primero. Lo segundo que expresa el bautismo en agua simbólicamente es la sepultura al mundo del creyente. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Escuchó, hermano? La sepultura al mundo. La palabra mundo
lo que ahí significa es al sistema de cosas que las sociedades tienen, este sistema de cosas que están arrastrando a las personas a la maldad. Este sistema de cosas que nos enceguecen, que enceguecen a las personas a tal grado que no hay un espacio para ellas y ellos de dedicarle tiempo a alabar, a buscar al Señor. Este sistema de cosas que está corrompido, que hay toda clase de enseñanza que invita a desobedecer a los padres, a desobedecer las autoridades. Amén, hermanos. No entendamos mundo como el planeta, pues. No, sino ese sistema mundano también conocido. Allá en Colosenses, si usted quiere puede buscarlo, Colosenses capítulo 2 y versículo 12, contiene también esta misma enseñanza. Colosenses capítulo 2 y versículo 12, oiga, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está hablando una muerte, una renuncia. Ahora, muchos quizás se trauman y y han llegado a pensar, bueno, quizá yo no soy creyente, quizá yo no soy cristiana, porque continuamente estoy sintiendo este deseo a desobedecer a Dios. Y aunque sé que no lo debo de hacer, aunque sé que debo de comportarme de tal manera que sea agradable al Señor mi conducta, mi testimonio, pero yo no sé, porque a uno se lo dicen, ¿verdad? Y le consultan y le dicen, mire, yo no sé qué pasa conmigo. ¿Sabe? Lo que ahí está pasando es que no existe una constancia en la búsqueda del Señor. No hay una búsqueda diariamente de la lectura de la palabra, de servirle al Señor. Son aquellas personas que constantemente uno tiene que estarles diciendo, vamos hermano, congreguémonos, vamos a la iglesia y no tengo tiempo, es que tengo que hacer tal cosa, es que estoy cansado, acabo de venir de trabajar, como comúnmente pasa. No que falle la obra de Dios en nosotros. Recuerde que Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, usted notará que el Señor le dice, está orando al Padre, es la conocida como la oración sacerdotal de Cristo, la oración intercesora, y le dice, Padre, de los que tú me diste, ninguno se me perdió. Aleluya. ¿No se alegra por eso, hermano? Allí se encuentra usted también, hermano. Ahí nos encontramos nosotros en las manos del Señor. Ninguno se me perdió. Aleluya. Yo los he guardado, le dice el Señor al Padre. Yo los he guardado en tu nombre. Aleluya. Ninguno se me ha perdido. Estamos seguros en las manos de nuestro Dios, hermano. Pero aquellos que todavía no han muerto al mundo, se sienten arrastrados todavía. Y la solución está en sumergirnos en la palabra de Dios, en adorarlo de todo corazón a nuestro Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Buscar continuamente en oración al Señor. Es entonces cuando somos transformados. Es entonces cuando aquellos deseos banales, aquellos deseos de pecar, aquellos deseos de desobedecer la palabra de Dios van desapareciendo. Amén. En la medida que nos alejemos, en la medida que nos apartemos, en esa medida también volverán los deseos de pecar, los deseos de estar en este mundo, entendiendo mundo como el sistema pecaminoso. Amén, hermanos. Pero hay un tercer elemento que expresa aquí básicamente el bautismo en la ceremonia. Y esa es la resurrección
simboliza también la resurrección a una nueva vida. Eso es lo que acabamos de leer. Para que andemos, dice aquí en Romanos 6, del 4 al 5, dice, para que andemos en nueva vida, porque si fuimos plantados juntamente con él, semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una nueva vida, a la resurrección, a una nueva vida, a eso se refiere. Allá también, aquí también en Romanos 8:11 está también apoyada esta idea. Y usted puede buscarla y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, oiga, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. De manera que el deseo de Dios es que nosotros vivamos, tengamos esa vivencia espiritual, que la carnalidad, entienda carnalidad como los deseos de pecar, vayan menguando en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Y para eso nos ha dado al Espíritu Santo, para que nos vivifique. ¿Entiende la expresión, hermano? Para que nos vivifique a través de esa nueva vida que nos ha dado, la nueva naturaleza que ha sido injertada en cada uno de nosotros el día de nuestra conversión. ¿Está aquí, hermano? Por supuesto que hay muchas cosas que usted y yo debemos de resistir, debemos de doblegar en nosotros, porque todavía está una naturaleza pecaminosa, una naturaleza adámica en cada uno de nosotros. ¿Está aquí? Oiga, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Eso significa Dios en nosotros. Amén. Significa que Dios habita en su corazón, hermano. Habita en su corazón, hermano. Dios está allí porque ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El Señor les dijo a sus discípulos, no se entristezcan, porque les digo que ya un poco más y me veréis, y un poco más y ya no me veréis. Y ellos decían, ¿y qué querrá decir con eso? ¿Qué querrá decir? No comprendemos. Pero el Señor les dijo, oiga, ustedes se preguntan qué significa lo que les acabo de decir. Pero les digo, les dice el Señor, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, enviaré al Consolador. ¡Aleluya! Es Dios con nosotros. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Ese maravilloso recurso que el Señor nos ha dado. Ese amigo que está contigo, hermana, de día y de noche. Hermano, de día y de noche. Es el que nos vivifica y es el que nos auxilia. A Él podemos recurrir cuando nos sintamos inclinados y sintamos que nuestros pies se deslizan a desobedecer al Señor. ¿Está aquí, hermano? Aleluya. Una nueva vida. Entonces, cuando tenemos conciencia de estas verdades, oiga esto, y su vivencia de estas verdades se vuelve en nosotros una practicidad, eso es lo que reviste al bautismo de su valor espiritual. Si no existe una experiencia de morir al pecado para resucitar a una nueva vida, pues entonces aquel que participa de esta ceremonia del bautismo no ha hecho absolutamente nada. La ceremonia se vuelve inválida para el que así lo hace. Por eso a veces uno se pregunta, bueno, a nosotros nos preguntan pues, ¿por qué será que hay muchos que cruzaron las aguas del bautismo? Estuvieron allí y se veían perfectamente como nacidos de nuevo. Acuérdense que usted y yo podemos engañar a medio mundo, pero al Señor nunca lo engañamos. Amén. Aunque no digan amén, es la verdad. Aquí podemos estar muy cristianitos, muy con la boca chiquita, adorando al Señor. Sí, ¿cómo no?
Pero el Señor conoce nuestros corazones. Eso dice la palabra. Él es el que pesa nuestros corazones. Y si alguien pasa esta ceremonia del bautismo en agua, pero no tiene conciencia de esos elementos simbólicos, qué es lo que significan, y no practica esa justicia de Dios en su vida, en vano ha pasado las aguas. No ha pasado nada. Eso lo sostiene la palabra de Dios. Entonces, se debe tener conciencia del simbolismo, de los elementos del bautismo, como también de la otra ordenanza que es la cena del Señor. También tenemos que decir, hermanos, que el bautismo no es un requisito para la salvación. Sucede que hay sectas, voy a decirlo, que así enseñan, ¿verdad? Yo conozco algunas, no sé si usted también, pero enseñan que el que se bautiza en agua, el momento que se bautiza en agua, en ese día se convierte en un creyente. Esa lo toman como la conversión y así lo enseñan. Están muy equivocados, porque la palabra de Dios, hay muchos textos que nos dicen que el creer, bueno, Pablo en esta carta a los romanos, usted sabe que la principal enseñanza es la fe sin las obras. ¿Está aquí? Creer únicamente sin las obras. Eso enseña Pablo. Pero hay quienes enseñan eso, ¿verdad? Que el bautismo es un requisito para la salvación. Usted sabe que la salvación de los creyentes depende únicamente de los méritos que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No depende de obras humanas, depende únicamente de los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, no obstante, el bautismo en agua es necesario, hermanos, para tener comunión real con Dios. ¿Por qué? Porque forma parte de la obediencia del cristiano. Amén. Y recuerde que la palabra de Dios nos enseña que el Señor dice, antes que sacrificio, quiero obediencia. Amén. Más que cualquier otra que sacrificio, servicio, con todo respeto para mis hermanos servidores, más que cualquier otro activismo humano, más que todo eso, Dios demanda obedecer su palabra. Amén. Y aquel que rehúsa, y aquí está lo que les mencioné al principio, aquel que posterga, dice, no, yo el año que viene. Y cuando uno le hace el llamado y le dice, hermana, hermano, tendremos bautismos en agua en tal fecha. Quiere que le tome sus datos, quiere anotarse para participar de ello. Yo sé que usted todavía no ha dado ese paso de obediencia. Y la gente empieza a poner excusas, a poner pretextos y dicen, no, yo creo que no conozco mucho de la palabra de Dios todavía. Existen congregaciones donde dicen que tienen que recibir una doctrina extensa. Conozco de una que son 6 meses de doctrina, de enseñanza, de bautismo, para el bautismo en agua. ¿Escuchó? La palabra no enseña tal cosa. No enseña tal cosa. Pues al ser obedientes a la palabra de Dios, siempre habrá en nosotros un vivo deseo por continuar creciendo en su iglesia, continuar creciendo en nuestra fe. Amén, hermano. Conozco de alguien que había recibido al Señor en una fecha casi cercana a la de hoy. Y los siguientes bautismos en agua recién acababan de pasar. Y esta persona, es que ya hasta molesto se sentía. Y, hermano, ¿cuándo van a haber bautismos en agua? Hermano, ¿cuándo van a ser? ¿Cuándo? Yo sé que son en tal lugar, pero ¿cuándo? Y cada vez que se le veía, no paraba de preguntar eso. Entonces, ¿y por qué, hermano, tanta insistencia? Es que yo he leído, decía él, es que yo he leído la palabra de Dios. Y dice que es necesario obedecer, que es una orden de Dios. ¿Escuchó bien?
una ordenanza de Dios que todo aquel que ha creído en Cristo lo manifieste públicamente, identificándose con la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Porque eso es, hermano, eso simboliza esos elementos como el agua, simboliza la muerte, porque usted sabe que al hermano, a la hermana que va a obedecer y da ese paso de obediencia del bautizarse en agua, es sumergido en agua. El bautismo se realiza por inmersión. ¿Está aquí, hermano? Inmersión o sumersión, como usted quiera. No de rociarle, ¿verdad? Agüita así, nada más. No, por inmersión. Entonces el agua significa la sepultura, porque a la persona desciende, el agua le tiene que cubrir completamente el rostro, completamente el cuerpo. Entonces simboliza la muerte al pecado. Pero hay otros elementos que vamos a seguir viendo en que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que verdaderamente ha comprendido que Dios demanda que debemos obedecer su palabra, está ansioso, está ansiosa de cruzar las aguas del bautismo. Amén, hermanos. Aunque ya vimos que el valor del bautismo se encuentra en la vivencia de su significado, también resulta muy importante el cuidar de las formas ceremoniales que las Escrituras señalan para realizar los bautismos. Bueno, la primera de ellas tiene que ver con respecto a su modalidad, es decir, a la forma, a la manera en que debe ser hecha esta ceremonia. Todos los relatos que encontramos en la Escritura nos sugieren que el bautismo debe ser practicado, como les estoy diciendo, por inmersión. Existen varios textos que hacen referencia a esto. Allá en el Evangelio de Juan, si usted quiere, puede buscarlo o puede anotarlo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23. Usted encontrará cuando el Señor Jesús es bautizado en el Jordán, en el río Jordán, por Juan el Bautista. Usted encontrará eso allí. Entonces, se puede notar que dice que descendió el Señor al río donde Juan bautizaba. Eso implica la inmersión. También allá en Hechos, capítulo 8 y versículo del 35 al 38, usted podrá encontrar allá cuando aquel etíope que era servidor de una reina llamada Candace, descendía de Jerusalén de adorar al Señor, y se encontró con Felipe. El Señor lo envía a aquella calle porque aquel hombre etíope iba en su carruaje leyendo las Escrituras y leía una porción del profeta Isaías y no comprende. Entonces Felipe se acerca al carruaje y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Si me permites, le dice Felipe. Sí, le dice: sube. Y le explica a Felipe de quién estaba hablando ahí el profeta, porque tenía él dudas de quién habla el profeta aquí cuando dice que enmudeció, que no abrió su boca y que fue llevado como cordero al matadero. ¿De quién habla? ¿Habla de él o habla de otro? Y ahí Felipe le explica y le dice, lo evangeliza. Al final, el etíope le dice: creo. Lógicamente, no lo dice la palabra, pero lógicamente le dijo que de ese que está hablando el profeta es del Hijo de Dios o Hijo de David. De ese que está hablando el profeta es de Cristo, el ungido. Amén, hermanos. Y él le dice: creo. Entonces le dice el etíope: ¿qué impide ahora que yo sea bautizado? Oiga, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso habla y dice que descendieron porque pasaban por la calle y había agua allí acumulada.
No se dice si era río, no se dice si era lago, no se menciona, solo dice que había agua. Y el etíope desciende con Felipe y Felipe lo bautiza. Inmersión, estamos hablando del simbolismo, ¿verdad? De la muerte al pecado a través de la inmersión. Eso forma parte de la ceremonia del bautismo. Aparte de que solo de esta forma, de esta manera, con la inmersión, simboliza o se puede simbolizar que somos sepultados a este mundo. Amén, hermanos. Muertos al pecado, sepultados al mundo de pecado. Ahora, un segundo elemento es que corresponde, lo que hay que cuidar en la forma ceremonial, es con respecto a la fórmula que se emplea. Y usted creo que ya conoce esto. La fórmula bautismal es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Usted puede encontrarlo ahí en Mateo 28, 19, donde se conoce como la Gran Comisión. No existe un tiempo definido, hermanos, entre la conversión y el bautismo en agua. Por eso le decía, hay quienes enseñan que debe de tener ya muchos meses o a veces hasta años para que alguien opte por el bautismo en agua. Este etíope recién en el carruaje creyó. Inmediatamente dijo, bueno, ahí hay agua. Recuerda cuando Pablo se encuentra allá en Filipos y ocurre un terremoto muy fuerte y se abren las puertas y aquel soldado romano se iba a quitar la vida y toma la espada y se iba a quitar la vida porque la ley romana decía que aquel guardia que se le escapaban los prisioneros tenía que pagar con su vida. Y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y llevando luz dice que les alumbró y ahí estaban todos con Pablo. Entonces aquel carcelero agradecido dice que se lo lleva a su casa y le pregunta, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Oiga, dice la escritura que Pablo le enseña, le muestra de qué manera. Entonces dice que creyeron el carcelero, él y toda su casa. Y dice que inmediatamente fueron bautizados. ¿Está conmigo? Inmediatamente. No tiene por qué esperar tanto tiempo. No, es que las personas así piensan, ¿verdad? Incluso yo pensaba así también y yo decía, pero ¿cómo? Alguien que acaba de creer, que no conoce escrituralmente toda nuestra doctrina, nuestra enseñanza, pero lo que importa es allí el creer. Amén, hermanos. Si ha creído en el Señor y quiere obedecer su palabra, no va a estar postergando el bautizarse en agua. Entonces, no se le debe de impedir a aquel que dice, no, mire, pero si el mes pasado se convirtió. Yo tengo experiencias de hermanas que el sábado en la célula recibieron al Señor. Una vez que teníamos bautismos en agua, domingo y sábado, las células sí. Un hermanito de la célula se iba a bautizar y era algo pariente de un matrimonio que estaba allí y gracias al Señor ahí aceptaron a Cristo esa noche. Y al final pues uno da los anuncios, ¿no? La invitación para venir a la iglesia, pero también da los anuncios. Y en los anuncios dijimos, hermanos, les recordamos que mañana tenemos bautismos en agua. Y ellos se me acercaron, mire, ¿y qué es eso de los bautismos en agua? Y entonces, como el etíope, tuve que explicarle, aleluya, tuve que explicarles. Y, ay, qué bueno, no dijeron, nosotros vamos a ir. Recién acababan de hacer la oración de fe. Pero oiga, al día siguiente me sorprendió mucho y me alegré mucho de que estaba el matrimonio allí en el lago con nosotros y yo Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano.
Amén. Mire, qué bueno que vinieron, le digo. Ah, sí, me dijo, es que fulanito es sobrino nuestro. Él fue el que nos invitó a la célula. Aleluya. Ah, qué bueno, le digo yo. Y mire, hermano, me dice, hemos sentido los dos. Y la volví a ver a la esposa, porque la esposa no mucho, pero le toma a él la mano. Y hemos sentido que también nos queremos bautizar, ¿verdad, amor? Le dice. Sí, dice, aleluya. Recién horas habían pasado. Pero por supuesto que les expliqué claramente el significado del simbolismo del bautismo en agua. Por eso le digo lo mismo que el etíope. Y esto le dije es obedecer la palabra de Dios. Y esto trae bendición, porque todo aquel que obedece la palabra de Dios recibirá bendición. ¿Cuántos lo creen? Aunque le resulte quizás un poco duro, aunque diga, ay hermano, tengo que hacer eso. Mire, no me lo pregunte a mí, es la palabra de Dios la que lo ordena. Por lo tanto, si usted cree en Cristo, debe obedecerlo. Eso fue lo que le dije. Inmediatamente fueron a buscar cómo, porque no habían llevado nada. Ahí empezaron a sentir el llamado de Dios. En la ceremonia, cuando está uno previo al bautismo, usted conoce de eso, ¿verdad, hermano? Todos han sido bautizados en agua aquí. Todos. Levante la mano el que no ha sido bautizado en agua. No lo levante. Aleluya. Gloria a Dios por la honestidad de mis hermanos. Pero oiga, es necesario obedecerlo. Si hay algún impedimento para hacerlo, por supuesto que los hay, pues entonces hay que resolverlos. Hay que ver de qué manera se resuelven. Pero que no nos detenga cualquier otra cosa humana, hermanos amados, obedecer la palabra de Dios. Insisto, si lo hacemos, veremos las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Usted lo cree? En nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Lo veremos, porque somos obedientes a la palabra del Señor. Entonces, no existe un tiempo, hermano, de decir, no, espere, usted está muy nuevo, le dicen a uno. No. Yo le insisto en este hermano que le digo que hasta molestaba ya. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Tranquilo, tranquilo, se le decía, hasta que llegó el momento y era el primero que estaba ahí. Pero qué experiencia, ¿no? Entonces se notaba que verdaderamente este hermano había creído sinceramente con todo su corazón en la palabra de Dios y había sido cambiada su naturaleza. Amén, hermano. Sin embargo, las evidencias escriturales indican que el bautismo se realizaba tan pronto como fuera posible. Como les mencionaba, no existe una edad, pero la palabra de Dios nos muestra que tan pronto como las personas confesaban al Señor, procedían al bautismo. Allá en Hechos 2:41 usted podrá notar, después del primer discurso del apóstol Pedro, dice que aquella cantidad, bueno, no fueron pocos, hermanos, fueron miles, aleluya, los que recibieron al Señor después del primer discurso o primer mensaje, si usted quiere, o primer sermón, como usted lo quiera ver, del apóstol Pedro. Dice que inmediatamente se bautizaron en agua. También el que acabamos de ver, allí en Hechos 8:35 al 38, el etíope que les acabo de mencionar, inmediatamente descendió con Felipe al agua a bautizarse. Allá también aquí en Hechos 9:17 al 18, usted podrá ver cómo Pablo, después de ser transformado por el Señor, llega a Ananías, aquel hombre de Dios que recibe del Señor y le dice, ve y ora por él. Y Ananías no quería ni siquiera ir. Le dice, ay Señor, pero sabemos de este hombre todo el mal que le ha causado a tu pueblo. Sabemos que tiene autoridad que los religiosos le han dado, las autoridades judías le han dado para encarcelar a tus hijos. Oiga, se resistió Ananías, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento útil me es. Aleluya.
Y llega Ananías donde estaba el apóstol Pablo, estaba en ayuno, 3 días de ayuno, pero estaba ciego. Usted recuerda que cuando se encuentra calle a Damasco, camino a Damasco, el Señor se le aparece y resplandece más fuerte que el sol del mediodía y queda ciego. Entonces Ananías llega y le dice, hermano Saulo, le dice, aleluya, oiga, obediente Ananías, obediencia. Hermano Saulo, le dice, el Señor te devuelve la vista, aleluya. Y en ese momento dice la palabra literalmente, usted lo puede leer ahí en Hechos 9, 17 al 18, o antes del 19, cuando dice que cayeron de los ojos de Saulo como escamas, y inmediatamente se bautiza en agua, aleluya, inmediatamente, no tenía que andar esperando mucho. También en Hechos 10, 47 al 48, usted puede encontrar cómo aquel soldado romano lleva por orden, bueno, él estaba, dice la palabra, en el patio de su casa, por el jardín de su casa, en ayuno, estaba orando, su nombre era Cornelio, y ahí se le aparece un ángel y dice, ve a la calle tal, ahí está un fulano, Simón, llamado Pedro, en este momento él ora, ve y tráelo y él te dirá qué hacer. Aleluya. Y así hace. Y dice que Pedro está en una segunda planta orando, está en ayuno, pero mientras le preparaban algo de alimento, dice que tuvo un éxtasis, una visión pues. Y dice que vio que una tela muy grande, una manta, si usted quiere, descendía del cielo y en ella muchos animales. Los judíos tenían normas, ¿verdad? Reglas sanitarias, y ellos no podían comer cerdo, ellos no podían comer cualquier animal inmundo. Por ahí usted lo puede encontrar en la palabra de Dios. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, le dice, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Se resiste. Pedro le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Aleluya. Ahí Pedro entra en razón y dice, no comprende todavía, pero bueno, es obediente, ¿no? Y en ese momento tocan la puerta y estaban 2 soldados romanos buscándolo. ¿Y a quién buscan ahí? Bueno, a un tal Simón llamado Pedro. Bueno, sí, yo soy, dijo. Y el Señor, el Espíritu Santo, le había dicho, Pedro, no tengas temor. Recuerde que había persecución romana para los cristianos. No temas, Pedro, le dice, ve con ellos. Y baja y obediente va. Y llega a la casa de este soldado romano, que era un centurión romano. Y una casa no como usted y yo podemos tener una idea, hermano. Porque la casa en ese tiempo implicaba no solo la vivienda, sino que era como una ciudadela, pues. Allí habían sirvientes, allí trabajaban, era una fábrica donde hilaban, donde, había ganadería interna, era inmenso, no nada parecido con las viviendas unifamiliares, ¿verdad? Que son una familia, para hacérselo más claro. Vivimos hoy día, no, había cantidad de personas. Pero es más, dice la palabra, si usted lo ha leído, si no se lo comento, que este centurión romano invita a todos sus amigos. Aleluya. ¿Está aquí, hermano? Invita a todos sus vecinos. Mire qué célula más grande la de este centurión. Los invita a todos. Y llega Pedro. Y cuando Pedro llega este centurión, se postra delante de él. No, le dice, levántate. Yo soy un hombre como tú. Aleluya. Y ahí el primer saludo que les da, él les dice, ustedes saben cuán abominable es. Oiga, qué saludo, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted si llega un invitado a su casa y le dice, qué asqueroso es venir a tu casa?
¿Cómo se sentiría usted? Pero ese fue el saludo de Pedro. Qué abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero entra por obediencia y predica. Ahí se convierten también, hermanos, miles. Eso está allí en Hechos 10 del 47 al 48. Usted lo puede leer. Y inmediatamente dice la palabra que habían creído, fueron bautizados. Porque Pedro dijo, cuando los vio a los recién convertidos, oiga, que hablaban en lenguas, aleluya. El Espíritu Santo había descendido y todos hablaban en otras lenguas. Y Pedro dice, ¿y qué impide que estos sean bautizados? Aleluya, se han recibido, se han sido llenos como nosotros y son bautizados todos en agua. Y así, hermanos, hay otros versículos, usted los puede buscar en la palabra de Dios, que hacen referencia a que no existe un tiempo para poder bautizarse en agua, para obedecer la palabra de Dios. Y entonces, esta norma, esta enseñanza, estos elementos deben de ser seguidos, practicados por la iglesia cristiana actual. ¿Cuántos dicen amén a eso? No podemos obviar ninguno de estos elementos, porque eso nos haría desobedientes a la norma que la palabra de Dios nos muestra para todo aquel que ha creído en el Señor. Como les decía, el bautizarse en agua, hermanos, significa la muerte al pecado. Amén, por la inmersión, la sepultura. Pero la persona no se queda en el agua. Inmediatamente el oficiante, el ministro oficiante le levanta y lo que simboliza es la resurrección a una nueva vida. Amén. A una nueva vida. Y la muerte a este mundo de pecado. Aleluya. Ese es el bautismo en agua y estamos llamados todos los cristianos a realizarlo. Todo aquel que ha creído en Cristo debe de obedecer esta palabra para que en su vida tenga abundante bendición. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar entonces y dele gracias a Dios porque usted ya pasó las aguas del bautismo, pero sí, hay hermanos que no lo han hecho. Espero que tomen conciencia de ello, de esto. Y si hay algo que deben de solucionar en su vida, pues es tiempo de solucionarlo, de buscar solución para poder obedecer la palabra de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos esta noche por la enseñanza de tu palabra. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, mis hermanas y mis hermanos, tomen a bien, Señor, oh Padre bueno, vivir las enseñanzas que a través de los elementos simbólicos del bautismo en agua representan, Señor, para nuestra vida. Oh Señor, gracias te doy. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre santo de Jesús, lo rogamos todo, Padre, y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.